hepático. Hay inflamación y afectación del hepatocito. Ya, ese viene ese concepto de hepatitis. Entonces hay una afectación del hepatocito. Nosotros vemos que la célula principal del hígado viene a ser el hepatocito. Entonces este órgano es afectado. Ya. Entonces, ¿qué parte del hígado? Todo, ¿no? En forma difusa, el parénquima hepático se inflama. ¿Ya? Y afecta el hepatocito. Bueno, la hepatitis viral se habla del virus de la hepatitis A. Entonces su transmisión es entérica, ya por las heces. Y también se dice que hay una transmisión fecal oral. El virus de la hepatitis B, su transmisión es sérica, por la sangre. ¿Ya? También se ha escrito hepatitis no A, no B, ¿no? Entonces, ya se tiene bien claro lo que es la hepatitis C, que tiene una transmisión parenteral. Ya, la hepatitis E, transmisión entérica. Y hay otros virus de la hepatitis que se describen, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso breve de la hepatitis A, B, C, D y la E. Doctor, disculpe. Sí, Se perdió el avance de las diapositivas. ¿se ha perdido? Sí, se quedó en la primera. Y una primera nomás. Ya vamos a ver. Ajá. Ya, vamos a ver. Ya, ahora, Sí, doctor, se ve la primera diapositiva. la Eh, segunda. sí, sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, esta diapositiva nos ayuda a ver los tipos de hepatitis viral. A, B, C, D, E y otros, ¿no? Entonces estamos viendo de cómo se transmite, ¿no? La A y la E son entéricas de transmisión, la C parenteral, la B y la D son séricas por la sangre. Ya, entonces vamos a hacer ahora un poco de historia de la hepatitis. Bueno, Hipócrates fue el primero en describir la existencia de ictericia.
ictericia, la coloración del color amarillo de la piel y mucosas. Entonces describe una ictericia epidémica en una fecha tan temprana como es el año 400 antes de Cristo. Bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial se desconocía que los virus eran la principal causa de enfermedad hepática. Ahora, en 1967 pasa que hay una diferenciación entre hepatitis infecciosa y sérica. Entonces, por los estudios de Krugman y colaboradores, se descubre posiblemente el antígeno australiano. Quienes lo descubren son un grupo de investigadores de Bloomberg y colaboradores. Fueron hechos destacados que propiciaron un aumento fundamental en el conocimiento de la hepatitis viral. Continuando en la historia, en el año de 1973, Feistón y colaboradores detectaron el virus de la hepatitis A en heces mediante técnica de inmunomicroscopía electrónica. Posteriormente se identifica el virus de la hepatitis A como una partícula de 27 nanómetros semejante a un enterovirus. Luego vamos a ver que hay un marcador serológico que se le llama el antígeno Australia. Proporciona un medio para caracterizar la epidemiología de la infección por el virus de la hepatitis B. Y entonces, la hepatitis B tiene un marcador que viene a ser el antígeno Australia. Ya, ahora se identifican virus de la hepatitis B porque había presencia de una partícula de DNA. Entonces, esta partícula medía 42 nanómetros, contenía una cubierta externa, ¿no? Y en esa cubierta externa estaba presente el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces ahí está la sigla, como se escribe H, B mayúscula, S minúscula, A mayúscula, G minúscula. Entonces este viene a ser el antígeno Australia. Y el núcleo interno tiene un antígeno core o central de la hepatitis B. Entonces se ha desarrollado pruebas específicas para detectar los antígenos de la hepatitis B y sus respectivos anticuerpos. Ya, por historia también sabemos que en el año de 1975, Krugman fabricó una vacuna sin purificar contra la infección de la hepatitis B. Bueno, hacer un proceso de hervir el suero de un paciente portador del virus y fue capaz de evitar la transmisión de la hepatitis B en seres humanos. Bien. Ahora continuamos la historia de 1977. Hay el hallazgo de un nuevo antígeno en muestras hepáticas de ciertos pacientes con infección por el virus de la hepatitis B y que permitió la identificación del virus Delta o virus de la hepatitis D. ¿Ya? Entonces, la hepatitis B está muy cercano relacionado con la hepatitis D. ¿Ya? Entonces, la hepatitis D solo aparecía en algunos pacientes con hepatitis B.
y a menudo se asociaba a una evolución más grave o fulminante de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, el paciente con hepatitis B podría progresar a presentar una hepatitis grave. Entonces, a esta la llamaron hepatitis D, ¿no? Virus de la hepatitis D. Bueno, el desarrollo de vacunas purificadas contra la hepatitis B puede considerarse como uno de los principales logros de la medicina. Es cierto. Entonces, actualmente tenemos vacunas contra la hepatitis B, el cual nos ayuda, digamos, a evitar posteriormente una alteración grave del hígado, el cual es el carcinoma hepático. O sea, pacientes que, bueno, no tienen inmunización hacen una hepatitis B y pueden llegar a desarrollar el carcinoma, ¿no? Un hepatocarcinoma. Las vacunas de primera generación derivadas del antígeno de superficie plasmático y el uso posterior de las vacunas recombinantes contra la hepatitis B ha disminuido las tasas de portadores de hepatitis B, ¿ya? Entonces, hoy por hoy está disminuyendo, ¿no? Está la cantidad de los portadores de hepatitis B, ¿no? La introducción de la vacunación universal frente a la hepatitis B en un lugar en el mundo llamado Taiwán ha permitido una reducción del 75% de la incidencia de carcinoma hepatocelular infantil relacionado con el virus de la hepatitis B. Quiere decir que esto ha llegado a dar una vacuna que tiene la propiedad de ser una vacuna anticancerosa, ¿ya? Entonces, quiere decir que la vacunación contra el virus de la hepatitis B previene, ¿no?, la incidencia del carcinoma hepatocelular. Ya en 1983, Mikhail Balayan ha identificado partículas virales mediante inmunomicroscopía electrónica en sus propias heces tras autoinfectarse con materia fecal de una persona sospechosa de padecer hepatitis no A, no B, de transmisión entérica. ¿Ya? Entonces, a esto se le llamó el virus hepatitis E en 1988. Bueno, después de haber visto la perspectiva histórica de lo que es la hepatitis viral, vamos a hacer la revisión de cada uno de las hepatitis virales. Entonces empezamos con la hepatitis viral aguda. Ya, entonces, también es la hepatitis viral crónica. Entonces, los virus hepatotropos son un grupo de patógenos diversos que comparten una capacidad común de provocar inflamación y necrosis hepática. Ojo. Entonces, el término hepatitis viral suele referirse a una enfermedad causada por uno de los 5 virus de las hepatitis, ya, que son similares. Estos virus A, B, C, D, E. Entonces, la gravedad oscila de un cuadro asintomático a un proceso fulminante, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico y lesiones sistematológicas similares, pero diferentes en su evolución. Hepatitis viral aguda. Definición. Es una lesión necroinflamatoria difusa del hígado, casi siempre acompañada de anormalidades clínicas y bioquímicas. Se puede producir una gran variedad de agentes infecciosos, como son los virus A, B, C, D, E. Entonces también vamos a encontrar otro tipo de virus que están relacionados con la hepatitis aguda, el Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, el zoster
los virus Coxsackie A y B y otros. Entonces, todos estos virus de hepatitis humana son virus con RNA. O sea, la mayoría son RNA. Y solo la hepatitis B tiene DNA. Bueno, se replica igual que un retrovirus. Se caracteriza por sus propiedades antigénicas y moleculares, ¿no? En términos clínicos, todos los virus de la hepatitis producen enfermedades similares. Bien. Entonces, se presenta como enfermedad asintomática que pasa inadvertida. O sea, hay infección aguda fulminante y letal en todos los tipos, ¿ya? Y tienen el potencial de provocar hepatitis crónica, producen cirrosis, carcinoma hepatocelular y frecuente en los tipos transmitidos por vía hematógena. ¿Cuáles? El B, el C y el D. ¿Ya? Entonces se tiene que observar en los pacientes que han pasado la hepatitis, ya que pueden progresar en una hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver de acuerdo a la etiología. ¿Ya? Hepatitis A. ¿Qué es la hepatitis A? La hepatitis A está producido con virus, ¿no? Que es RNA monocatenario. Tiene una envoltura casi sin envoltura. No tiene envoltura. Ya. De 27 nanómetros y resistente al calor, ácido y éter. Y entonces acá vemos la familia, es el Picornaviridae y su género es hepatovirus. Ya tenemos ahí un mapa de la epidemiología del virus, donde es alta, miren, en Sudamérica, estamos hablando de Bolivia, arriba Ecuador, ¿ya? Paraguay, Uruguay, Centroamérica, ¿ya? Esas son las altas de hepatitis A. Intermedia o alta intermedia está el Perú de la hepatitis A. Y ahí por otro lado todo lo que es Europa, el Asia. Ya. Baja podríamos decir en Australia, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y muy baja por acá Reino Unido. ¿Ya? Este es el virus de la hepatitis A. En el microscopio electrónico lo podemos ver de esta forma. ¿Ya? ¿Y cómo se transmite, no? Y necesita la célula para poder replicarse, ¿ya? Y cuando ingresa, tiene un sitio de receptor, estamos hablando del sinusoide hepático acá, ingresa y hace una mezcla, ¿no? Con lo que viene a ser la estructura que le puede dar las proteínas de la célula huésped. Luego se produce las copias nuevas del ARN, luego se ensambla los virus, luego ya están dentro de una vesícula y posterior a eso sale del hepatocito, ¿ya? Y se libera, ¿ya? Dentro de la bilis. Y de la bilis, como esta bilis pasa a lo que era la vía biliar hace una porción del intestino y descarga, y todos se pueden
eliminar o excretar mediante las heces. ¿Ya? Entonces de eso se trata, que hace su ciclo dentro de la célula, ¿no? Sale el virión y por la vía biliar llega al tubo digestivo y se excreta para transmitir e infectar a los huéspedes nuevos. ¿Ya? Entonces el virus de la hepatitis se transmite casi en forma exclusiva por la vía fecal oral, donde se replica en el citoplasma de los hepatocitos, ahí, en el citoplasma del hepatocito. ¿Ya? O sea, ahí tiene un tiempo de incubación de 15 a 48 días. Hay una media de 30 días, o sea, 30 días, 4 semanas, ¿no? 4 semanas. ¿Ya? El virus se excreta por la bilis, como hemos visto, y está presente en las heces de los pacientes infectados al final del periodo de incubación y los primeros días después de la aparición de los síntomas. En ese periodo final, digamos, de la incubación y los días primarios de la aparición de los síntomas van a ser infectantes, ¿no? Se infecta a los nuevos huéspedes. ¿Ya? Entonces, que ahí tenemos que el virus es en estado, digamos, de excreción por las heces, no puede infectarnos. ¿Ya? Y acá, bueno, en qué momento ya da los síntomas y vamos a ver que está relacionada con las transaminasas, la bilirrubina, ¿ya? ¿Ya? Y también vamos a ver que los marcadores para su diagnóstico son la IgM, antivirus de la hepatitis A, la IgG también, antihepatitis del virus hepatitis A. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la clínica. ¿Cómo es la clínica de la hepatitis A? ¿Ya? ¿Cómo es la clínica de la hepatitis A? Entonces, si nosotros hablamos de la hepatitis A, en la clínica tenemos que ver los síntomas, ¿ya? Síntomas. Entonces, que los síntomas son como disminución del apetito, hay un malestar general, fiebre, hay náuseas, vómitos, dolor en el cuadrante superior derecho, rara vez fulminante, ¿no? También podemos hablar de astenia, el paciente está debilitado, ¿ya? Astenia. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica por serología, ¿no? Y la IgM, antivirus de la hepatitis A. Ahora, en la clínica, la hepatitis A presenta 3 fases, ¿no? Hay una fase preictérica, una fase ictérica y una fase de convalescencia. 3 fases, ¿no? Fase preictérica, fase ictérica y fase de convalescencia. Y bueno, la clínica y la evolución del virus de la hepatitis A, bueno, la clínica es aguda y tiene una evolución benigna, ¿ya? Eso lo caracteriza la hepatitis A, benigna. Ya hemos visto que se transmite en forma oral, es un ARN, su genoma, ¿ya? Entonces, ahora al diagnóstico hemos visto que
Se nos indica por la presencia de inmunoglobulinas, ¿no? ¿Cuál es la M? Inmunoglobulinas M, del virus de la hepatitis A. Y también podemos encontrar antígenos del virus de la hepatitis A. Esa es la forma de diagnóstico. ¿Ya? Ahora, la familia que pertenece al virus de la hepatitis A, hemos visto que es un hepatovirus, ¿no? Entonces, hay tratamiento, en este caso, medidas de soporte para la infección por virus de la hepatitis A. Ya, soporte higiénico, dietético, reposo, hidratación, aumento de alimentos con caloría, entonces hipercalórica, ¿no? La dieta. Entonces, de la prevención podemos hablar que hay vacunas muy eficaces contra la hepatitis A, ¿ya? Entonces, esto es la revisión de lo que es la hepatitis A. Ahora la hepatitis B es un virus ADN, es el único, ¿no? Virus de la hepatitis que es ADN. ¿Cuál es? La hepatitis B, ADN bicatenario. Entonces, su familia es el hepatnavirus, género ortohepatnavirus. Ortohepatnavirus. Entonces, se caracteriza por poseer una envoltura lipoproteica, en la cual se va a ubicar el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y un nucleocápside, el nucleocápside es cuando es la unión pues, de la cápside con su genoma. Y ahí adentro está el antígeno del core de la hepatitis B. Es el antígeno core de la hepatitis B. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la hepatitis B. Como sea, se reconoció en el año 1960. Está clasificado como hepatnavirus y que contiene el ADN. Su prevalencia de la hepatitis B. ¿Cómo estamos nosotros? A ver. Nosotros tenemos prevalencia así alta, ya más del 8%. Ya, y Perú, mira, está ahí en el mapa epidemiológico. Ya tenemos alta incidencia de hepatitis B. Ojo que hay franjas de hepatitis B bien saltantes en el Perú. Quiere decir, el centro del Perú, que tiene tasas altas de hepatitis B. Estamos en la Cerro de Pasco, Junín, ¿no? El centro. Huancavelica. Entonces, estos departamentos están en pronaevas, quiere decir, los pacientes no pueden donar sangre. Ya no son tributarios como donantes de sangre, porque tienen este tipo de hepatitis B. Ya, 2 millones de personas infectadas, o 2.000 millones de personas infectadas en el mundo, es alto. Entonces, este es el virus de la hepatitis B, en su estructura. ¿Ya? Entonces, en el interior de la nucleocápside se sitúa una doble cadena helicoidal del ADN con 3,2 capas y una DNA polimerasa. ¿Okay? Entonces, el virus de la hepatitis A determina la producción en el hígado de viriones completos de 42 nanómetros de diámetro, denominadas partículas de DANE, pues, que liberan a la sangre el antígeno australiano o el core. Entonces, un antígeno soluble relacionado con el antígeno core de la hepatitis B llamado antígeno E, ¿ya? Y el DNA del virus de la hepatitis B. ¿Ya? Entonces, ahora hablamos del ADN del virus de la hepatitis C, posee 4 genes. Entonces, S, P, C, I, X.
Entonces, cada uno de los cuales codifica la síntesis de una proteína vírica distinta, ¿no? Entonces, se habla del antígeno en la superficie, del core, el DNA polimerasa y la proteína X. Estos son marcadores en sí para poder ver la hepatitis B. Esta involucrarse en el proceso de la replicación del virus. Entonces, el virus de la hepatitis B se replica utilizando un ARN mediante una transcripción reversa empleando un RNA intermedio, ¿ya? Entonces, debido a que la ARN polimerasa carece de actividad correctora de errores, las mutaciones son muy frecuentes y explica la elevada heterogeneidad del virus de la hepatitis B. O sea, la tasa estimada de mutaciones del genoma del virus es 2 por 10 a las 4 bases sustituciones sitio-año. Hay mutación. ¿Ya? Entonces el virus de la hepatitis B se clasifica en 10 genotipos, desde la A hasta la J, ¿no? Están basados en una divergencia entre grupos del 8% más en la secuencia nucleotídica completa, ¿no? Entonces el virus de la hepatitis B también hay los genotipos, ¿no? Y estos pueden influenciar en la evolución clínica, la tasa de seroconversión a antivirus de la hepatitis B core, ¿no? Son los patrones de la mutación en las regiones del precore y core y la respuesta al interferón. Bien, entonces ahí tenemos la hepatitis B cómo mueve, el antígeno de superficie, la ictericia, ¿ya? Y la IgM cómo se eleva en el tiempo de acuerdo a las semanas después de la infección. Ya, y hay formas de transmisión, ¿no? Sexual, parental, perinatal, ¿no? El 40% de los casos no se puede identificar la vía de transmisión. Bueno, dentro de la infección por virus de la hepatitis B podemos decir que hay una hepatitis aguda, una hepatitis fulminante, una asintomática. Entonces, puede pasar a ser con incidencia y una infección crónica del menor a 5%. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los portadores y los que hacen hepatitis crónica. Los que hacen hepatitis crónica van a llegar a cirrosis. ¿Ya? Entonces estos portadores también hacen hepatitis crónica. Bueno, vamos a ver, el virus de la hepatitis B. Ya, su ácido nucleico es el ADN, el DNA, ¿no? DNA. Tiene un periodo de incubación en la hepatitis B, pueden ser en 2 a 6 meses, es largo. 6 semanas de la hepatitis A, ¿no? El virus de la hepatitis B es de 2 a 6 meses. Bueno, hemos visto que la clínica de la hepatitis B, de acuerdo a su evolución, este virus va a causar una clínica aguda con cirrosis y evolución crónica hacia hepatitis fulminante y carcinoma, ¿no? Bueno, de la hepatitis B sabemos que su transmisión es sexual y parenteral. Entonces, la hepatitis B se diagnostica mediante la presencia de antígenos. Presencia de antígenos hepatitis B y anticuerpos del virus de la hepatitis B. Bueno, la cronicidad, entonces la forma crónica del virus de la hepatitis B también se puede diagnosticar por la presencia de antígenos hepatitis B durante más de 6 meses. Ya, bueno, de su amiga hemos visto que es un hepatnavirus. Ahora hablemos del virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus defectivo. Dice que requiere del virus de la hepatitis B
para ser infeccioso y expresarse, ¿no? Entonces, el virus de la hepatitis delta es una partícula esférica de 37 nanómetros. Está cubierta por el antígeno australiano, ¿ya? Entonces, cuyo interior contiene antígeno delta y una molécula de ARN de muy pequeño tamaño, 1,7 kbs, ¿ya? Este es el antígeno de la hepatitis D. ¿Ya? Bueno, la distribución geográfica de la hepatitis D. En Perú no hay datos, ¿no?, de la hepatitis D. ¿Ya? Entonces, la hepatitis C. La hepatitis C es otro tipo. Entonces, se trata de un virus de 50 a 60 nanómetros de diámetro. Está provisto de una envoltura lipídica, ya, con un genoma de RNA de una sola cadena que está constituido por 10.000 nucleótidos. Entonces, el virus de la hepatitis es el genoma que es RNA vírico, va a codificar una poliproteína precursora de la que se derivan por fragmentación enzimática 3 proteínas estructurales, core y 2 proteínas de envoltura, y 5 no estructurales, ¿ya? Entonces, el ADN o el genoma, ¿no?, del virus de la hepatitis C es un ARN, ¿ya? Su genoma es un ARN. Entonces, es un virus que se clasifica dentro de la familia del Flaviviridae, ¿no? Género Hepacivirus. Flaviviridae Hepacivirus. La hepatitis C es un Flaviviridae. Y cómo se replica en el citoplasma, ¿ya? Bueno, el virus de la hepatitis C requiere del aparato de ensamblaje, secreción de la membrana lipídica del huésped para su replicación. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, los virus, en sí, los virus son partículas inertes, ¿ya? Cobran vida cuando están dentro de la célula, en el citoplasma de la célula, en este caso del hepatocito, ¿no? Entonces ahí van a usar, ¿no?, el aparataje de la célula. ¿Ya? En este caso es la membrana lipídica del huésped. Es usada para su replicación. El contagio predominantemente por consumo de drogas intravenosas, transfusión sanguínea, ¿ya?, de la hepatitis C. La hepatitis C, bueno, está en la sangre, los fluidos corporales como el semen, fluidos vaginales de personas infectadas, ¿ya? Entonces, el periodo de incubación que diremos es de 24 semanas. Pero también puede ser corto, de 2 semanas, ¿no? En sí está entre 7 a 9 semanas de promedio, ¿ya? Ese es el periodo de incubación de este virus. Ya su distribución en el mundo, entonces la Catama Perú casi está en menos de 1%. ¿Ya? El virus de la hepatitis C es el que evoluciona a una forma fulminante de una hepatitis fulminante, ¿ya? Entonces te puede dar una falla hepática de un 25%, ¿no?
Entonces, la clínica es aguda con cirrosis y una evolución crónica hacia hepatitis fulminante. ¿Ya? Entonces, el virus de la hepatitis C, sí, bueno, se debe temer, ¿no? Ya te vamos a ver ahí todo lo que se llama eh, después de la exposición en semanas, mire cómo está. La transaminasas y lo que es la parte del antihepatitis C se va a ver elevando, ¿no? Ya, entonces la hepatitis C es la que evoluciona a cronicidad y puede producir hepatitis fulminante, ¿ya? Ya sabemos cómo se transmite, de manera parenteral y sexual. Entonces, casi ya al final, vamos a revisar la hepatitis E. La hepatitis C. Entonces, la hepatitis C es la familia de los Herpeviridae. Pertenece a Herpeviridae. Tiene una forma icosaédrica que mide 32 nanómetros de diámetro y no tiene envoltura. Su genoma tiene cadena simple de RNA de 8,5 kb y contiene 3 marcos de lectura abiertos que codifican proteínas estructurales y no estructurales. Entonces, la hepatitis C está dentro de la familia de los que pertenecen a los calicivirus, ¿no? Ya, entonces, un virus desnudo, esférico, icosaédrico, aproximadamente 32 a 34 nanómetros de diámetro. Ya tiene una ARNA de cadena simple y polaridad positiva 7,5 kb de lo largo, ¿no? Ahora, su periodo de incubación de la hepatitis E es de 2 a 9 semanas, ya. Y acá vemos la distribución, ¿no? En el Perú sí no tiene mucho que ver en la incidencia o la distribución geográfica. ¿Ya? El virus de la hepatitis A se conoce 5 genotipos diferentes, ¿no? Los genotipos 1 y 2 afectan solo a humanos y son los responsables de brotes epidémicos de la hepatitis C. Y los genomas 3 y 4 pueden infectar tanto a humanos como a animales, ¿ya? Entonces, el genotipo 5 solo infecta a las aves. Entonces, la clasificación del virus de la hepatitis E. Entonces, ahora la clínica, cómo se ve luego de las características del virus de la hepatitis, ¿no? En la hepatitis A, B, C, D y E. Y entonces ahí te tiene las características de cada uno. Ya. El genoma de todos son RNA, excepto el hepatitis B, ¿no? Acá tenemos el periodo de incubación comparativo, ya, más prolongado, hepatitis C, y así como hepatitis B. Ya su transmisión ya hemos visto. ¿Cuáles lleva la cronicidad? El ano, los demás sí. Ya la transmisión.
experimental, ¿no? En este tipo de animalitos. Ya, entonces, la clínica y evolución del virus de la hepatitis C es una clínica aguda y benigna. ¿Ya? Y de cómo se transmite el virus de la hepatitis C es también oral. Oral. Bueno, en conjunto vamos a hablar de la anatomía patológica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos en general, ¿no? Los signos histológicos típicos en la hepatitis viral aguda son desorganización lobular. Van a encontrar apoptosis de los hepatocitos, infiltrado de las células mononucleares en las áreas portal y periportal y colestasis. Pues que se manifiesta con ictericia, ¿no? Entonces, en la hepatitis aguda común coexisten en el hígado alteraciones hepatocelulares de carácter degenerativo, signos inflamatorios y fenómenos de regeneración celular, ¿no? Los cambios degenerativos de los hepatocitos y las necrosis celulares se hallan dispuestos en los lobulillos. Lobulillos, ahí se enferma el paciente, ¿no? Y ahí está, los lobulillos alterados, evitar el polimononucleares, los mononucleares sobre todo. Ya. De las necrosis celulares pueden ser, según su extensión, unicelulares, focales o confluentes. Ya, pero en los pacientes con hepatitis grave o fulminante, la necrosis se extiende por la mayoría, ¿no? A multilobular, a la totalidad del parénquima masivo. Ya, entonces el hígado se enferma, ¿no? En forma difusa. Bueno, la reacción inflamatoria se localiza en los espacios porta, en los sinusoides y en las áreas de necrosis, ¿no? Los espacios porta están expandidos por un infiltrado celular compuesto por linfocitos y algunos eosinófilos. ¿Qué hay de los sinusoides? Se aprecia un aumento de la celularidad constituido por linfocitos, macrófagos, ya, y una hipertrofia de las células de Kupffer. En las áreas de necrosis, los hepatocitos erosionados están sustituidos por agregados de linfocitos y macrófagos. Bueno, el cuadro clínico consta de 4 periodos, ¿no? Cuando dice incubación, prodromos, estado ictérico y convalescencia. La incubación, fase fase ictérica y fase de convalescencia. Eso también es una clasificación, ¿no? Del cuadro clínico. Hablemos del periodo de incubación. Entonces, el periodo de incubación es el intervalo entre la exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas. Entonces, varía según el agente etiológico y probablemente según la cantidad de viriones del inóculo. Entonces, se acorta al aumentar esto. ¿Sí? El periodo prodrómico comprende el tiempo en el que el paciente presenta síntomas antes de la aparición de la ictericia, ¿ya? O sea, la duración es de 2 a 5 días, pero puede durar varias semanas o incluso no estar presentes, ¿ya? Bueno, hay también síntomas, ¿no? Síntomas constitucionales, como malestar, artralgias, mialgias, astenia, ¿ya? Náuseas y vómitos, así como dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Bueno, alrededor del 25% de los pacientes describen sus síntomas iniciales como una enfermedad pseudogripal. Ojo, entonces el malestar es el síntoma más frecuente y aparece en el 95% de quienes presentan enfermedad sintomática. ¿Ya? Bueno, el 60% de los pacientes con enfermedad sintomática presentan dolor abdominal, pérdida de su capacidad olfatoria, que en los humores condiciona una
apetencia por el tabaco y aversión por el alcohol, ¿ya? Entonces, en ocasiones hay cefalea que puede asociarse a un exantema urticariforme. Bueno, el periodo histérico suele estar precedida de coluria, orinas oscuras, ¿no? Coluria. Refleja la bilirubinemia originada por la concentración creciente de bilirubina conjugada sérica. ¿Ya? Cuando aparece la ictericia, el paciente suele encontrarse paradójicamente mejor, ya que desaparecen la mayoría de los síntomas presentes durante el periodo prodrómico. Sin embargo, persiste la astenia y la laxitud. Ahí está la ictericia. Bueno, la duración de la ictericia varía entre 2 a 6 semanas. Con la disminución de la ictericia se comprueba una recuperación de la sensación de bienestar y el apetito, así como una normalización del color de la orina y de las heces. Bueno, hay un pequeño porcentaje de pacientes que presentan cuadro similar a la enfermedad del suero, que se caracteriza por fiebre, exantema cutáneo, urticarial y artritis. ¿Ya? Bueno, estos signos se suelen aparecer al inicio de la enfermedad, se atribuyen a los inmunocomplejos circulantes y son más frecuentes en la infección aguda por el virus de la hepatitis B. Entonces también se describe que hay un síndrome de Giannotti-Crosty, que es una dermatitis eritematopapulosa, ¿no? Ya bueno, se habla de la colestasis. Colestasis. ¿Ya? Colestasis. Y se acompaña de prurito intenso, porque es la bilirrubina que se sube para arriba y empieza a estimular las terminaciones nerviosas de la piel, ¿no? Porque la bilirrubina se hace irritante, ¿no? Entonces produce diarreas también, y hay pérdida de peso y malabsorción. ¿Ya? Entonces se observa una diseminación viral prolongada en los pacientes con elevación persistente de la alaninotransferasa, ¿ya? Lo que indica que la recirculación enteropática del virus de la hepatitis A puede contribuir a la infección resiliente o prolongada, ¿ya? Entonces, el paciente debe considerarse como un potencialmente Entonces, al igual que en las infecciones resilientes por hepatitis A, todos los pacientes se recuperan por completo, ojo. Entonces se habla de una hepatitis colestásica fulminante, ¿no? Esa es otra lesión hepática colestásica asociada a la hepatitis viral. Y se le acude en personas inmunocomprometidas por infección viral crónica. ¿Ya? Entonces hablamos de la en cuadro clínico. Entonces hay una diferencia en la infección colestásica por el virus de la hepatitis A, ¿ya? Y la hepatitis crónica fulminante causada por el virus de la hepatitis B o el C. Entonces van a provocar insuficiencia hepática y el fallecimiento si no se administra un tratamiento antiviral satisfactorio. Entonces la insuficiencia hepática fulminante definida como un fallo hepático grave que se desarrolla dentro de las 8 semanas del inicio de los síntomas. Entonces, es la manifestación más grave de la hepatitis viral. ¿Ya? Entonces, ahora el periodo de convalescencia se inicia con la desaparición de la ictericia. Ya, como frecuencia el paciente se halla todavía asténico y se fatiga después de una escasa actividad física. Y no es raro que refiera molestias en el hipocondrio derecho, ¿ya? El periodo de convalescencia. Entonces, en la exploración física vamos a ver que el paciente con hepatitis viral aguda es inespecífica, ¿ya?
Entonces, los signos vitales suelen ser normales, la frecuencia aparece, con frecuencia aparece febrícula. En la hepatitis, en la hepatitis viral aguda puede encontrarse bradicardia, o una característica de la ictericia obstructiva, ¿no? Si el paciente presenta una ictericia considerable, ¿no? La bradicardia se correlaciona con el nivel de la bilirrubina sérica y se atribuye a los efectos de las sales biliares sobre el nodo sinoauricular. Ya, entonces, esto es el por qué hace bradicardia, ¿no? Entonces, las sales biliares van a estar a nivel del corazón, sobre todo en el marcapaso, ¿no? Bradicardiza. El prurito asociado a ella puede originar escoriaciones, o sea, asquido, ¿no? Las salinas vasculares son infrecuentes en la hepatopatía aguda. Urticaria y dermografismo en los pacientes con fenómenos inmunitarios subyacentes, ¿no? Y en un 5% de los pacientes con hepatitis viral aguda aparecen linfadenopatías. El 15% aproximadamente esplenomegalia y el 80% hepatomegalia. Bueno, hay alteraciones bioquímicas y hay hiperbilirubinemia, con incremento de ambas fracciones, o sea, la bilirrubina directa e indirecta suben más, ¿no? Aumenta la actividad de los aminotransferasas séricas, entonces sean habitualmente 20 a 40 veces mayor a los valores normales. Ya. Ahora, entre las alteraciones bioquímicas también tenemos las transaminasas, ¿no? Que tienen mayor actividad. ¿En qué caso? La mayor actividad de la aminotransferasa. La actividad de la fosfatasa alcalina es normal o está moderadamente aumentada, así como la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? La velocidad de sedimentación globular y el proteinograma son habitualmente normales, al igual que el hemograma y las pruebas de coagulación. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ustedes tienen que ver. Le piden serología para hepatitis, serología para hepatitis viral. Entonces, si quieren determinar el diagnóstico de una hepatitis A, hay presencia de IgM anti el virus de la hepatitis A. Si quieren un diagnóstico para hepatitis B, presencia de anticuerpos IgM contra el antígeno central core de la hepatitis B, ¿no? Infección crónica y pruebas serológicas y la concentración del ADN del virus de la hepatitis B, ¿no? La hepatitis C hay presencia de anticuerpos de la hepatitis, del virus de la hepatitis C e inmunoglobulinas. La hepatitis A se diagnostica porque hay presencia de antígenos de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D y la presencia de anticuerpos de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D. Entonces, en la hepatitis C hay presencia de antígenos y anticuerpos del virus de la hepatitis E. ¿Ya? Muy bien. Entonces, creo que ya estamos terminando de la revisión de lo que es la hepatitis viral hoy día. ¿Ya? Entonces, acá tienen los criterios para el diagnóstico serológico en hepatitis aguda, ¿no? Digamos, una hepatitis aguda, su marcador serológico, su marcador virológico. Bien. Al final diremos algo del tratamiento, ¿no? Si tenemos un paciente con hepatitis viral A, hemos usado la IgM, lo confirmamos. Entonces, ¿dónde lo vamos a mandar al paciente? A su casa, ¿no? En su reposo en cama.
¿ya? Se suele recomendar a los pacientes con hepatitis viral aguda. Ahora, el ácido urso desoxicólico se ha utilizado en el estudio piloto para la hepatitis viral aguda, ¿ya? Por la ictericia. El paciente con ictericia, entonces dale ácido urso desoxicólico. Hay fármacos antivirales aprobados para la hepatitis B crónica, ¿no? El interferón alfa, adenofovir, interferón pegilado, vanibudina, tenofovir, telbigudina, entecavir. Ya, entonces, estos fármacos podemos usarlos para ver casos de hepatitis B. También se habla del tratamiento de la hepatitis C crónica, ¿no? Es interferón pegilado, ¿no? Pegilado. Interferón pegilado. Entonces, todo esto ya ustedes lo pueden notear, ¿no? Tratamiento de la hepatitis. Bueno, dentro de todo, no hay un tratamiento específico de la infección aguda. Entonces, en la crónica, bueno, que va a llevar a una enfermedad hepática en adultos, el interferón alfa induce una remisión prolongada en el 25 al 40% de los pacientes. Ya esta droga ha sido menos eficaz en las infecciones crónicas adquiridas en la primera infancia. La amiloidina está autorizada para el tratamiento de la infección crónica en adultos, no en niños. A los niños y adolescentes se tiene una infección crónica por el virus de la hepatitis B, corren riesgo de desarrollar hepatopatía grave, incluido carcinoma hepatocelular. Muy bien. Carcinoma hepatocelular. Ahora, el principal factor de riesgo de la hepatopatía grave es la adquisición de una infección crónica en el momento del nacimiento de la primera infancia. Bien. Preguntas, ¿no? Entonces, ya hemos visto esto de la hepatitis viral, ¿no? Bueno, también se habla de medidas de control de inmunofluorilase de la hepatitis B. ¿Qué hacemos contra la hepatitis B? A ver, necesitamos la vacunación. Ya en lactantes, en infantes, en los niños y en los mayores. Sí, sí existe. Medidas de control de la hepatitis B. Ya la inmunización, de tener vacunas, ¿no? Ojo, las vacunas también son 3, ¿no? Y con refuerzo. Ya, entonces, la vacunación puede ayudar, ¿no? A prevenir las complicaciones post-hepatitis B, el, la cirrosis, ya, también el hepatocarcinoma, ¿no?
Ya al final de todo, el interferón alfa en combinación con la ribavirina es el tratamiento aprobado por la FDA para la infección crónica en los adultos. No hay tratamiento aprobado por la FDA para los pacientes menores de 18 años, ojo. De las personas con enfermedad hepática crónica relacionada con la hepatitis C deben ser vacunadas contra la hepatitis A y todos los niños deben ser inmunizados contra la hepatitis B. Ojo, ¿ya? Entonces hay que ir a un centro de inmunización, el programa de inmunización, programa ampliado de inmunización en MINSA, ya se les proporciona la vacuna contra la hepatitis B, ¿ya? Entonces algunos debemos de orientar a nuestros pacientes de esa forma y conocer, ¿no?, sobre todo la clínica de la infección por el virus de la hepatitis, infección aguda del virus de la hepatitis. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué virus hepáticos existen vacunas? Existen vacunas para el virus de la hepatitis A, B y D. Ya, hepatitis A, hepatitis B y D. Tiene vacunas. Existen vacunas para estos virus de la hepatitis. Bien, entonces hemos terminado de revisar esto del virus de la hepatitis, ¿no? Entonces nos toca a nosotros ver pacientitos, ¿no?, con cuadro clínico. Y sobre todo esos pacientes vienen con alteración de la función hepática, ¿no? Transaminasas alteradas, bilirrubinas alteradas, ¿ya? Y también el dolor abdominal, ¿no?, en cuadrante superior derecho. Pueden presentar náuseas en algunos vómitos, la astenia, como dice, el malestar, son parte del cuadro clínico de hepatitis viral. Bueno, alumnos, eso es todo por hoy día. ¿Ya? Entonces hemos hecho una revisión de tema del virus de la hepatitis. Nos despedimos hasta la siguiente clase. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya terminamos. Ya. Hasta luego. Ya. Hasta Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bien. luego, doctor. Hasta luego. Ya. Hasta luego.